Ya, vamos a poner la propiedad de este logaritmo, recordemos, para resolver es que si yo aplico logaritmo natural voy a utilizar, ¿no? Puede ser cualquier logaritmo, pero voy a utilizar el logaritmo natural. El logaritmo natural de un número x elevado a n, puede ser, baja a n y me queda logaritmo de x. Recuerden que el exponente bajaba como factor. Esa es una propiedad de los logaritmos. Había otras propiedades, logaritmo de un producto, ¿no es cierto? O de una suma o de un cociente. A por b voy a poner. Logaritmo de a por b es logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. El logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo natural de b. ¿Ok? Bueno, vamos a poner estas propiedades nada más, por el momento. Entonces, si yo aplico antes de derivar, recordemos que tenemos que derivar esto, pero no hay una derivada exacta. Lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de logaritmos. Aplico logaritmo a todo esto, a f de x de g de x. A todo eso. Significa que voy a aplicar logaritmo en la primera expresión y en la segunda expresión de la ecuación. Entonces me quedaría logaritmo de y es igual al logaritmo natural de f de x elevado a g de x. A los dos términos de la expresión, ¿no? Expresión 1 y expresión 2. Listo. Y aplicamos la propiedad del logaritmo. Me queda logaritmo de y igual al logaritmo natural. Recuerden, acabamos de aplicar esta propiedad, ¿no? De poner esta propiedad, donde que el exponente baja como un factor. Y me quedaría g de x, logaritmo natural de f de x. ¿Ok? Así me quedaría, ¿no? Podemos poner así, de forma correcta. Listo. Y ahora sí, puedo aplicar su derivada. ¿Ok? Entonces tengo que aplicar la derivada tanto de la una expresión como lo de la otra, respecto a y, respecto a x. ¿Ok? Ahora sí puedo derivar. Entonces, si derivo logaritmo de y, recordemos que la derivada del logaritmo de una función, puede ser, por ejemplo, de x, es igual a 1 sobre x, ¿no es cierto? Esa es la derivada. Y si es logaritmo de y, es 1 sobre y, porque estoy derivando respecto a y. Es 1 sobre y. Y aquí escribo que he derivado respecto a y. Esto es igual. Y aquí tengo un producto. Esto es g de x por el logaritmo de f de x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo derivo esto? Sería la derivada de u por v, ¿cierto? Esto es tratado como u y esto es tratado como v. Y recordemos que la derivada de, si yo tengo una función u por v, lo voy a poner aquí, es igual a la derivada de u por v más u por la derivada de v. ¿Ok? Entonces, tendría la derivada del producto si estoy derivando respecto a x. Entonces sería la derivada de u. La derivada de g de x es g de x derivada por v. Y v es logaritmo natural de f de x. Más u sin derivar, que es g de x. Y por la derivada del logaritmo de f de x. Y la derivada del logaritmo de f de x es 1 sobre f de x, ¿no es cierto? 1 sobre f de x. ¿Ok? Y ya está. Y me quedaría de esta forma. Entonces, me queda 1 sobre y. Bueno, aquí yo puedo poner y' y derivada sobre y. Y esto es igual a g derivada de x por el logaritmo natural de f de x, ¿cierto? Y más g de x sobre f de x. Y ya está. Esa sería la derivada. A ver, y ahora esta y tiene que, lo que está dividiendo, pasar a multiplicar. Y multiplicaría por todo este término, ¿no? Entonces voy a poner
en otra hojita sería y' va a ser igual a y que multiplica por, aquí tenía g de x derivado por logaritmo de f de x y más g de x sobre f de x. Listo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, aquí me quedaría esto, ¿no? Logaritmo de f de x. Ya, aquí depende del logaritmo, ¿no? En f de x me refiero. Si f de x, por ejemplo, en este punto, recordamos que la derivada del logaritmo de f de x es 1 sobre f de x. Aquí puede haber regla de la cadena. Bueno, esto les voy a poner como un adicional, de que depende de lo que tenga f de x. Si f de x tiene una función que es una función polinómica, aquí va a tener la derivada de f de x. ¿Ok? Cuando sea una función, si es que es aplicando regla de la cadena, ¿no? No se olviden de eso. Ya lo pongo así en amarillo porque no vamos a poner dentro de la fórmula, pero sí lo vamos a poner si es que depende de la función logarítmica que tenga. ¿Ok? Y esto quedaría así. Y ahí por la derivada de f de x. Vamos a ponerla aquí de color amarillito. Por la derivada de f de x. ¿Ok? Ya. Si es que tiene regla de la cadena, obviamente. ¿Ya? Y reemplazamos. Todavía no encontramos la derivada en sí. La derivada sería igual a y. ¿Y a qué es igual? Y es igual a f de x elevado a g de x. Y eso es lo que escribo acá. Reemplazando y sería f de x elevado a g de x. Y esto multiplicado a la derivada de g de x por el logaritmo de f de x y más g de x sobre f de x y podemos poner la derivada de f de x. Y esta es la derivada de la función. ¿Ok?